Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura vamos a tener el tema de neoclasicismo español. Muy bien, el neoclasicismo español es básicamente denominado con la palabra mediocridad, porque lamentablemente España, bueno, lamentable para ellos y no tanto para nosotros, es que España entró en un proceso de crisis porque sus principales colonias empezaron a independizarse, ¿no es cierto? El Perú en el siglo XVIII empezó este proceso de independización gracias a la llegada de las ideas de ilustración. Entonces España pierde sus minitas de oro y bueno, entra en una crisis tan profunda que esto también influenció en la parte de la literatura. En la literatura hablamos de una literatura bastante mediocre, una literatura que no podía compararse a la del siglo de oro español. Y cayó en un atraso total, porque el neoclasicismo recién llega a España cuando en Europa estaban en el realismo. Entonces está muy atrasado en cuanto a corrientes. Sus características son imitación a los clásicos, igual que Francia. Recordemos que el neoclasicismo nace en Francia y en España se desarrolla de manera atrasada. Y ahora, ellos son la copia del neoclasicismo francés. Y Francia es la copia del clasicismo, son la copia de la copia. Entonces van a imitar a los clásicos, principalmente en las tres unidades aristotélicas: tiempo, espacio y acción. Tenemos que la razón sobre la fantasía. Recordemos que los neoclásicos es lo más importante, la razón. Enseñanza didáctica y moralizante. Siempre tener una lección al final. Eso es lo más importante para ellos. Porque van, ¿no es cierto?, ante el camino de la rectitud, en seguir las reglas. Es lo más importante para los neoclásicos. Reglas específicas de creación. ¿Qué significa esto? Que los escritores de ese tiempo no creaban por sí solos, sino que tenían un pensamiento colectivo. No había un proceso de creación por parte de ellos. Uno de los pocos destacables de este tiempo es Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández de Moratín apoyó la llegada de José Bonaparte. Recordemos que en ese tiempo, en segunda mitad del siglo XIX, cuando recién el neoclasicismo llega a España, Napoleón Bonaparte empezó este proceso donde donde empezó a conquistar diferentes lugares en Europa. Y uno de estos lugares es España. Y colocó a su hermano José Bonaparte como la persona encargada de este lugar. José Bonaparte nombró a Leandro Fernández Moratín director de la Biblioteca Nacional de España y es por eso que es conocido como el bibliotecario mayor. Ahora, describe a la clase media y los ideales burgueses. ¿Qué quiere decir esto? Que se centra su temática en esta clase media y en esa gente que está en ascenso, pero no socialmente. Recordemos que tener dinero no implica que tengas un apellido reconocido. Entonces va a hablarnos sobre ellos principalmente. Ahora, tenemos que una notable influencia de Molière por parte de sus obras, principalmente las comedias, y las tesis que maneja casi todas sus obras, viene a ser este enfrentamiento entre adultez y juventud. La adultez es representada por la severidad, por ese control contra la libertad que emiten pues la parte de la juventud. Entonces tenemos una de sus obras más conocidas que viene a ser El Cid de las Niñas. Género dramático, especie comedia, cumple con las tres unidades aristotélicas, las cuales se desarrollan en un solo lugar, Alcalá de Henares, un solo día, donde cuentas desde las 7 de la noche hasta casi las 5 de la mañana. Y bueno, se desarrolló la obra, luego desarrolló un lugar y bueno, un solo asunto que viene a ser este matrimonio. Ahora, hablamos que en sus temas es la crítica a las costumbres de esa época, principalmente al matrimonio por conveniencia. Nos va a contar esta historia sobre Paquita. Paquita Francisca, su verdadero nombre, es una muchacha de 16 años que está a punto de cumplir 17. Y en ese tiempo las mujeres a esa edad tenían dos caminos: o te volvías monja o te casabas. Entonces su madre, doña Irene, una mujer bastante ambiciosa, la cual no supo cuidar el dinero que su difunto esposo había dejado, vio que lo único que tenía como salida era su hija. Así que empezó a escribir cartas a uno de los hombres más adinerados de la ciudad para que fije sus ojos en Paquita. Y este era don Diego. Don Diego tenía 59 años y a ella ni siquiera le interesó eso para poder casar a su hija.
Empezó a decirle que Paquita era una buena chica, que era muy hermosa, que además estaba siendo educada para ser una gran esposa, porque Paquita estaba en un convento en el cual era como un internado, y a los 17 años ella salía de allí y en ese internado, bueno, le enseñaban principalmente las tareas del hogar, no educación, sino las tareas del hogar, para que se convierta en una buena esposa. Bueno, la madre pacta prácticamente con don Diego para que él se case con Paquita. Le dice a Paquita que le ha encontrado un gran partido, pero Paquita ya ha entregado su corazón a otra persona. Hace un tiempo había llegado a un regimiento en el cual ella conoció a un tal don Félix y se quedó muy enamorada de él. Escribían cartas en las cuales don Félix le prometía que iba a volver por ella, y bueno, la pobre, con esta situación que había pasado, pide ayuda a su sirvienta Rita, la cual más que una sirvienta era su amiga, para que envíe una carta a don Félix contándole que estaba siendo obligada a casarse y encima con un hombre mayor. Don Félix regresa a Alcalá de Henares y ¿qué es lo que pasa? Ese no era su verdadero nombre, era don Carlos. ¿Y don Carlos quién era? El sobrino de don Diego. Don Diego se espanta cuando se entera que su sobrino está en la ciudad, y no por el hecho de que supiera algo, sino porque tiene vergüenza de que su sobrino llegue lo vea en la boda con su novia, bueno, con la que se iba a convertir en su esposa, y la gran diferencia de edad que había. Es por eso que increpó a su sobrino de que se vaya de la ciudad, que él no tenía que hacer nada aquí, y él le dice que ha venido porque necesita resolver algunos asuntos, porque estaba enamorado de alguien. Entonces, bueno, don Diego habla con Paquita, tratan de solucionar las cosas, pero en el proceso se enteran de que el prometido de Paquita era el tío de don Carlos. Son neoclásicos. Ellos no pueden ir en contra de las reglas. Paquita tiene que obedecer a su madre, y don Carlos sabe que cualquier cosa puede perjudicar a Paquita. Así que se escriben una última carta donde se declaran su amor, que sienten el uno por el otro y que nunca podrán olvidarse. Y esta carta llega a manos de don Diego. Don Diego lee los sentimientos tan puros de estos jóvenes y, bueno, decide dar un paso al costado. Don Diego simboliza la razón. Él entiende de que por más que se case con Paquita, su corazón nunca le va a pertenecer. Es por eso que le pide a su sobrino de que tome a Paquita y se vaya y nunca más regrese a ese lugar, y que sean felices los dos. Muy bien, chicos, avanzamos con nuestras preguntas ahora prácticas del tema de qué es neoclasicismo español, pero no se olviden, por favor, de resolver su lectura allí en su libro. Muy bien, ustedes marcan los números pares, yo voy con los números impares. Rey que inicia el neoclasicismo en España. Recordemos que en este tiempo Napoleón se movilizaba por Europa y uno de los países que conquistó fue España. ¿Y quién estaba gobernando en ese momento? Felipe V. ¿Cómo se llamó? Fue llamado Leandro Fernández de Moratín. Recordemos que Napoleón, al conquistar España, colocó a su hermano José Bonaparte para que dirija este país, y él nombró como director de la Biblioteca de España a Leandro Fernández de Moratín, y por eso lo conocieron como el bibliotecario mayor. Obra de Leandro Fernández de Moratín similar a Tartufo de Molière. Tartufo de Molière tiene que ver con el tema de la hipocresía. Entonces tenemos la mojigata. La hipocresía religiosa en el caso de Tartufo y la hipocresía en el caso de la mojigata de hacerse pasar por alguien que se cree inocente cuando tiene intenciones oscuras. Personaje de sí de las niñas que aplica la razón para tomar una decisión. Viene a ser don Diego. Lo dijimos cuando estuvimos narrando la historia, que don Diego toma la decisión de dejar a Paquita porque él simboliza la razón. Se da cuenta que a pesar de que él se case con Paquita, ella no va a amarlo realmente, porque ella está enamorada de su sobrino don Carlos. ¿Quién es Simón en el sí de las niñas? Pues era un criado de don Diego que siempre estaba para ayudarlo y decirle que él era un gran señor. Muy bien, chicos, ustedes terminan las preguntas de números pares.